¿Qué nota le ponemos a los mercados de Fútbol Club Barcelona, Girona, Atlético Madrid, Sevilla o Real Madrid? En este vídeo, con el tier list, respondo a estas preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que evaluaremos, en el que pondremos nota, en el que calificaremos los mercados de fichajes de estos 20 equipos. Son los 20 equipos que conforman a día de hoy la primera división y los calificaremos a cada uno en una de estas 5 categorías: mercado top, gran mercado, dudas, aprobado y suspenso. Empezando con lo que es el mercado del Deportivo Alavés. Es un mercado que a mí no me gustó nada, sobre todo en la primera mitad del mismo. Sí que es cierto que al final del mercado consiguieron varios nombres que gustan tanto al aficionado del club de Vitoria como al aficionado al fútbol en general, como puede ser el nombre de Denis Suárez, como puede ser el nombre de Lucas Boyé, sumado a jugadores como Johnny Otto, que creo que pueden dar un buen rendimiento en el club. Con todo esto, el mercado del Deportivo Alavés, a pesar de los nombres que he comentado, me parece de claro suspenso. Claro suspenso, se han ido jugadores como Santiago Mourinho, que eran claves en lo que era el Deportivo Alavés, y creo que tanto la baja de Santiago Mourinho como la baja de Quique García, el Deportivo Alavés no ha sabido gestionarlas ni suplirlas de la mejor manera. El mercado del Fútbol Club Barcelona: se ha ido Íñigo Martínez, llega Marcus Rashford, llega Rooney Bardghji, llega Joan García, se ha ido Iñaki Peña cedido, Héctor Ford cedido, Pablo Torre al Mallorca, etcétera. El mercado del Fútbol Club Barcelona me parece que dentro de sus circunstancias, dentro de sus características tanto económicas como deportivas, me parece que deja dudas sobre todo por el tramo final de mercado en el que se va Íñigo Martínez y evidentemente no llega ningún refuerzo porque el Barça no tiene la capacidad económica para ello. A fin de cuentas ha sido como un Ansu Fati, Pau Víctor e Íñigo Martínez por Rooney Bardghji y Marcus Rashford. Así en términos de plantilla, en términos de posición, ha sido ese el cambio. Un poco ha sido el Rashford por Íñigo Martínez. A mí en ese sentido me deja un poco frío. Sí que es cierto que Íñigo Martínez parecía que quería irse y yo soy partidario de que en esa situación es mejor darle salida, pero en vez de pagar ese salario a Marcus Rashford, pienso que habría sido de más utilidad pagárselo a un central zurdo, ya sea titular o ya sea suplente. Creo que esos 14 millones que cobra el atacante inglés se podrían haber gastado en un traspaso de un central zurdo. El mercado del Real Betis Balompié, siempre luego podemos reorganizar las categorías, podemos ir cambiando equipos, luego ya cuando los vea los 20 equipos colocados, pero el mercado del Real Betis Balompié me parece que es un gran mercado y creo que está cerca de ser un mercado top. El único debe que le dejo, la única pega que le pongo son las salidas de Ricardo Rodríguez, Bakambu y Chimi Ávila, que ninguna de ellas se ha conseguido dar. El Betis tenía firmado a Naciño para el lateral izquierdo, pero Ricardo Rodríguez se ha negado a salir, al igual que pienso que el puesto delantero queda bastante cojo, solo con la presencia de Cucho Hernández como un delantero de nivel y teniendo a Chimi Ávila, Bakambu y como posible alternativa Pablo García, creo que queda bastante coja la posición. El Betis buscaba la salida tanto de Bakambu como de Chimi Ávila para poder traer un delantero de nivel que le haga competencia al Cucho. Dentro de eso, el Betis ha mejorado la portería con Pau López y Álvaro Valles con respecto a Fran Vieites y Rui Silva. Pienso que tras la baja de Sabalí, el lateral derecho no empeora porque Ángel Ortiz sube definitivamente al primer equipo y es un lateral de muchísimo nivel, sumado a la recuperación de Héctor Bellerín. El lateral izquierdo se mejora con la presencia de Junior Firpo. El puesto de central pasa a ser, si no el mejor, uno de los mejores de la plantilla, con Marc Bartra y Nathan, sumado al Diego Llorente, que se está recuperando, ya se ha recuperado, ya forma parte de las convocatorias, y Valentín Gómez, que es uno de los centrales más prometedores del fútbol argentino. En el doble pivote se ha ido Johnny Cardoso, es una baja totalmente importante, es súper sensible, pero se ha repuesto bien con la presencia y con el fichaje de Sofiane Amrabat y de Nelson de Osa para ese doble pivote, más la recuperación de Marc Roca. En el extremo izquierdo se ha ido Jesús Rodríguez, pero ha llegado Rodrigo Riquelme. Pienso que es la única posición en la que se ha empeorado.
de toda la plantilla. Es la única posición que de momento se ha empeorado. Veremos cómo termina rindiendo el madrileño. Por derecha ha llegado Anthony en una operación que no deja de ser fuerte, no deja de ser una fuerte inversión, una fuerte apuesta, pero que tampoco es nada disparatado para lo que es Anthony, que con el nivel mostrado los últimos 6 meses es un futbolista nivel élite mundial, es un futbolista que sería titular en la mayoría de equipos en Europa. En la media punta siguen tanto Isco como Lo Celso, más la presencia de Pablo Fornals, la presencia de Rodrigo Riquelme, la presencia de Pablo García, que también pasa a formar parte de ese extremo derecho. Y como consecuencia de todo ello, pienso que el mercado del Real Betis Balompié es un mercado cerca de estar top, que puede estarlo, luego lo veremos con los demás equipos, pero es un gran mercado. Sin lugar a dudas, el mercado del Athletic Club de Bilbao es un mercado top. Es un mercado top a pesar de lo de Aymeric Laporte. Lo de Aymeric Laporte sí que es cierto que a lo mejor le podría bajar, pero yo no creo que haya muchos equipos en top, entonces creo que le vamos a poder dejar ahí. Es un mercado top porque se inicia con lo de Nico Williams. Nico Williams sí va a ir al FC Barcelona, pero el Athletic Club consiguió retenerlo y es un jugador que te va a elevar el techo competitivo de tu equipo de una forma abismal. También llega Jesús Areso para reponer la baja de Óscar de Marcos. Jesús Areso pienso que es mejor futbolista que de Marcos. Evidentemente se tiene que adaptar a esa presión que supone jugar la Champions League, esa presión que supone jugar en San Mamés, jugar en el Athletic Club, pero creo que Jesús Areso es un jugador nivel Athletic Club y el Athletic Club es un equipo Champions, así que es un jugador nivel Champions. Como digo, el único debe es el tema del central, ya que con la sanción de Geray, ahora el Athletic Club solo dispone de Aitor Paredes y Dani Vivian. Creo que sí que era necesario un central en esa posición, pero no deja de ser un mercado top. También ha llegado Robert Navarro para esas posiciones de 3 cuartos, esa línea por detrás del delantero. Puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, puede jugar en la media punta. Creo que el mercado del Athletic Club es un mercado top. El mercado del Celta, creo que estoy entre dudas y gran mercado. De momento lo voy a dejar en gran mercado. A expensas de lo que pase luego, lo podemos bajar, pero el mercado del Celta me parece que es positivo. Me deja dudas el tema de la defensa, evidentemente. Creo que es un problema serio para Claudio Giraldez, y el tema de la portería. Pienso que le hace falta un portero titular, como podría haber sido el caso de Arnau Tenas. Ahora el Villarreal tiene 3 porteros: Arnau Tenas, Luis Junior y Diego Conde. Tanto Diego Conde como Arnau Tenas, que a priori parten de suplentes, podrían haber sido fichajes para el Celta y ser titulares en el Celta. Creo que le falta por lo menos un central de nivel. La marcha de Karl Starfelt le ha sentado mal al equipo. Creo que Lago no se ha terminado de adaptar. Marcos Alonso ha tenido un mal inicio de temporada. Hay que ver cómo se adapta a jugar 3 competiciones Javier Rodríguez. Es una incógnita. Creo que al Celta le faltan por lo menos 1 o 2 centrales de nivel. Dentro de lo malo, dentro de lo que cabe, ha fichado a Eley Moriba en propiedad por 6 millones. Creo que es un fichaje a muy bajo coste. Creo que se ha pagado menos de lo que vale el propio jugador. Creo que el Celta en 2 años lo puede vender por una cantidad cercana a los 20 millones tranquilamente. Además, se ha fichado a Ferran Juclà, se ha fichado a Borja Iglesias en propiedad por un precio bastante bajo. Se ha fichado, no definitivamente, pero Brian Zaragoza es jugador del Celta. Además, si cumple el 60% de los minutos, terminará siendo definitiva el fichaje de Brian Zaragoza, y creo que el mercado del Celta es un gran mercado. Como digo, luego se puede bajar a dudas perfectamente. El mercado del Elche me parece también un gran mercado. En la portería tiene 2 porteros a priori de mucho nivel, con Dituro e Iñaki Peña. Te has reforzado con Leo Petrot, Germán Valera, que me parece importantísimo, ha hecho un inicio de temporada espectacular, y con Héctor Ford en los carriles. Has mantenido a Fengruber, has mantenido a Rodrigo Mendoza, que son 2 jugadores valiosísimos. Has mantenido a De Sarabia, que está siendo el eje del proyecto, está siendo el MVP del Elche, y creo que le está sacando más a los jugadores de lo que ellos mismos tienen. Le está sacando también a Rafa Mir, que Rafa Mir está mostrando un gran rendimiento, al igual que Álvaro Rodríguez. Se ha fichado a Andrés Silva, que de momento parte como suplente, y creo que el mercado del Elche es un gran mercado, y creo que está más cerca de ser top que de dejarnos dudas. Como digo, el mercado del Elche es un gran mercado. Luego ya ordenaremos cada categoría en sí. El mercado del Español, no me dejo de rodeos. El mercado del Español es un mercado top.
porque ha fichado a Roberto Fernández, porque a pesar de la baja de Joan García se ha repuesto a la perfección. Manolo González le está sacando mucho a sus futbolistas, ha fichado a Carlos Romero, bueno, no lo ha fichado, lo ha vuelto a traer en calidad de cedido, ha mantenido a Omar El Hilali. Me falta un central, sí que es verdad que Kumbula se ha ido a la Mallorca, era el fichaje idóneo para el Español, ha vuelto a llegar Urco González, ha llegado Ramón Terrats, ha llegado Roberto Fernández traspasado, ha llegado Quique García libre. Creo que el mercado del Español es top y no sé si va a ser el mejor de la liga. Luego lo veremos, que hay un equipo que le puede hacer competencia, pero es indiscutiblemente un mercado top. El mercado del Girona como mercado en sí, obviando los primeros partidos de temporada, el mercado del Girona me parece aprobado. Aprobado, te diría incluso dudas. Dudas me refiero que dudas entre meterlo ahí, dudas entre meterlo aquí. Creo que mínimo es un aprobado. Luego lo veremos. Se han ido jugadores como Yangel Herrera y Brian Keirchi. Creo que son dos jugadores que no querían estar en el club. O eso parecía, al menos Yangel. Y han traído jugadores como Banat por 15 millones. Es una apuesta fuerte. Ha llegado Livakovic en el último día de mercado, al igual que Ounahi. Ha llegado Brian Hill. Mantienes a Jasper Asprilla, que tiene condiciones para ser un gran jugador. Y creo que el mercado de Girona puede ser aprobado. Si luego vemos que no me encaja mucho con los que están colocados en aprobado, lo bajaremos a suspenso, a suspendido, pero me parece aprobado. Al igual que el mercado del Getafe, me genera dudas. El mercado del Getafe me genera dudas. ¿Por qué? Porque en cuanto a incorporaciones, al principio de mercado me parecía el mejor o de los mejores junto al Español, pero creo que ahora las salidas de Alderete por 10 millones, que me parece un precio bajísimo, y la salida de Uche le baja un poco en cuanto al escalón. En la liga las incorporaciones, como digo, son top. Abdelabkar, Kiko Femenía, Iván Neyú, Javi Muñoz, Alex Sancris, que dicen que tiene buena pinta. Me falta ese jugador acompañante al punta. Ahora solo, por así decirlo, tienes el perfil de Juanmi. Habrá que ver a Camará cómo se desenvuelve en el Getafe. Mayoral no cuento con él. Como digo, falta alguien arriba, alguien para esa doble punta, para esa media punta a punta. Ha llegado Adrián Liso, que está mostrando un gran rendimiento. Ha llegado Da Vinci también. Creo que el mercado del Getafe es bueno. Es bueno, pero, como digo, me genera dudas. No sé por qué, me genera dudas. El mercado del Levante, dentro de lo que es el Levante, me parece que está aprobado. Aprobado, incluso te diría dudas. Luego lo vemos. De momento se quedan aprobado. Han llegado centrales como Alan Maturro al club. Ha fichado dos centrales desde Italia, que son dos centrales con buenas cualidades, que tienen buena pinta. En el lateral derecho tenemos a Toljan, que lo han conseguido mantener. Pablo Campos en portería. Me parece que les falta un portero de más nivel, aunque Pablo Campos de momento no está dejando muchas dudas. Para mí, sobre todo, falta un jugador en medio campo. Creo que con Ola Sagasti no les va a valer. Les falta un lateral izquierdo. Yo pienso que Manu Sánchez, a pesar de que ha hecho un buen inicio, no es un jugador para ser titular en primera división. Y lo dejo en aprobado, sobre todo por el fichaje de Carl Etello. El Levante, sobre todo Julián Calero, va a aprovechar muy bien al delantero ex del Villarreal. Es un delantero que no es excesivamente alto, pero es un delantero muy fuerte, que a pesar de ello tiene calidad y que se maneja bien en cualquier contexto que le puedan dar. Además es un jugador que puede jugar tanto de 9 de referencia como de segunda punta, y creo que en ese 4-4-2 de Julián Calero, o 5-4-1, 5-3-2, pero siempre utilizando a un 9 de referencia. Creo que ahí Carl de Jong puede salir muy beneficiado, al igual que Iker Losada. No me parece un jugador digno de primera división para ser titular. Creo que es del agrado de Julián Calero, como es normal. Ya le tuvo en contra cuando Julián estaba en el Burgos e Iker en el Racing de Ferrol, pero creo que no es un jugador válido para jugar en primera división. El mercado del Mallorca me parece aprobado también. Su rendimiento, su vestuario, evidentemente es un suspenso, pero el mercado del Mallorca me parece aprobado. Han llegado jugadores como Jan Virgili, Pablo Torre, y solo se ha marchado Kyle Larin. Rumbo al Feyenoord, evidentemente no traspasado, pero sí que es cierto que muchos jugadores querían salir
y no han salido. Quizás por eso sí que puede bajarse el suspenso. Creo que lo voy a bajar el suspenso por eso, porque hay muchos jugadores que querían salir y no han podido salir, como puede ser el caso de Paloma Feo, como ahora puede ser el caso de Dani Rodríguez, que a lo mejor es que quería salir y no lo sabemos. El caso de Samu Costa, que parece que también quería salir. Sí que es cierto que se ha vendido a Grave y te quedas con Leo Román. A lo mejor por eso sí que lo puedes llegar a probar, pero de momento lo voy a dejar en suspendido. El mercado del Club Atlético Osasuna me parece que es un gran mercado. Llegan jugadores como Geraldo Becker en el último día, llegan jugadores como Valentín Rosier, llega sobre todo Víctor Muñoz, que me está pareciendo una barbaridad. Creo que voy a bajar al Celta, ahora que lo pienso. Han llegado jugadores como Víctor Muñoz, que estamos viendo que es un jugador velocísimo, es un jugador que va a dar mucho a Osasuna, es un jugador que va a valer mucho dinero en el futuro. Y sí que es cierto que a lo mejor me falta un central para jugar en línea de 3 con Lisi, me falta un central. Tienes a Boyomo, tienes Catena, tienes a Jorge Rando, tienes a Juan Cruz, Valentín Rosier que te puede jugar ahí, Abel Bredones que te puede jugar ahí, Osambela que como comentó Rubén Díez en la charla que tuvimos puede jugar ahí procedente de Tajonar, pero creo que le falta un central. Aún así me parece un gran mercado dentro, como siempre digo, de las posibilidades de Club Atlético Osasuna. En el mercado del Real Oviedo me parece también un gran mercado, como digo, dentro de sus posibilidades. Hay que ver cómo vuelve Eric Bailly de su lesión. Se ha traído a Den Donker, Salomón Rondón, que de momento no está rindiendo bien. Creo que puede ser un gran mercado, lo voy a dejar en dudas. El Donker de momento está rindiendo bien, Hassan está rindiendo bien, Nacho Vidal rinde bien, son jugadores que han mantenido, lo voy a dejar en aprobado. Al final lo bajo a suspenso, pero es que me parece que en aprobado es donde más me encaja. El Atlético de Madrid sí que es verdad que a pesar de Raspadori y Mateo Ruggeri sí que me parece un gran mercado, con las incorporaciones sobre todo de Johnny Cardoso, Thiago Almada y Alex Baena, son 3 incorporaciones de un nivel que estarían en top, pero me parece que es un gran mercado, como digo, compensado con Gianluca Raspadori, compensado con Mateo Ruggeri, compensado con a lo mejor Nico González, que veremos cómo se da su fichaje. Es un jugador que me gusta, que puede jugar tanto de extremo izquierdo, media punta, extremo izquierdo, incluso lo hemos visto del lateral con Scaloni. Creo que del lateral izquierdo no va a rendir, en Atlético de Madrid, a pesar de que Simeone parece que no le gusta a Mateo Ruggeri, pero en una defensa de 5 quizás le podemos ver de carril. Creo que Nico González, Janko, Thiago Almada, Alex Baena y Johnny Cardoso son 5 incorporaciones, de un alto nivel. Además también ha llegado Juan Musso traspasado. Marc Pubil es un jugador que si no es titular no entiendo por qué lo ficha el Atlético de Madrid. Me deja la duda de la salida de Conor Gallagher, como digo, los fichajes de Ruggeri y Raspadori. Y me falta un central más, incluso un lateral izquierdo más, evidentemente, pero creo que, como digo, es un gran mercado. El mercado del Rayo Vallecano me parece aprobado, dudas estoy dudando, entre dudas y aprobado, lo voy a dejar de momento en aprobado. Es un mercado en el que has mantenido todo lo que tenías, todo lo que era susceptible de alguna oferta internacional, de alguna oferta millonaria. Además has fichado a Luis Felipe a coste cero, has traído a Nobel Mendy en calidad de cedido, que el otro día salió a la luz que va a tener ficha del Rayo Vallecano C, ni siquiera del B, no entiendo por qué. Imagino que alguna cuestión económica. Has traído a Joshua, que de momento está causando buenas sensaciones. Además has traído al delantero, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, que el Rayo necesitaba un 9, como el Rayo utilizaba como 9 bien a Jorge de Frutos, bien a Sergio Camello, bien en ocasiones a Isi o incluso a Pedro Díaz, y creo que el Rayo Vallecano necesita un 9. Como digo, para mí es importantísimo en este esquema de Íñigo Pérez, que para mí era incomprensible que no utilizara un 9 viniendo de donde viene Íñigo. Entrando con la Real Sociedad me parece que ha hecho, como digo siempre, dentro de sus posibilidades un gran mercado, sobre todo por lo llegado en el último día, tanto que Ángel Herrera como Carlos Soler me parecen que son 2 jugadores que son de nivel Real Sociedad para optar por Europa. Si eres pesimista con Ángel y Carlos Soler, lo puedes dejar en dudas, que es otra opción. Además, creo que lo voy a dejar en dudas. Pero Carlos Soler
y Ángel Herrera si tienen una buena versión junto a Gonzalo Guedes, que creo que yo en Guedes sí que no confío, pero tanto en Ángel como en Carlos Soler sí que, sí que lo hago. La Real estaría para optar tanto por Europa, por Conference League como por Europa League. Creo que, como digo, son dos fichajes que te pueden paliar las bajas de Zubimendi, te pueden paliar las bajas anteriores de Mikel Merino, de Bryce Méndez, no porque no esté, sino por nivel, que ha bajado el nivel considerablemente. Y creo que dentro de lo que es la Real Sociedad, dentro de lo que puede hacer la Real Sociedad, dentro de lo que es un cambio de ciclo con Sergio Francisco, creo que el mercado de la Real Sociedad no es para nada malo. El mercado del Real Madrid me parece un gran mercado. Me parece un gran mercado. Le dejo el debe de traer a, traer a un jugador para jugar en el centro del campo o un extremo derecho, más bien un extremo derecho. Me deja el debe de un extremo derecho y la salida de Rodrigo. Por eso queda en gran mercado. Si te sacas a Rodrigo y te traes un extremo derecho más puro, alguien que pueda jugar bien pegado a la banda para dejar la posición interior dentro de ese lado, ese carril exterior interior para Arnold, el mercado del Madrid sería top. Pero me parece, como digo, un gran mercado. El mercado del Sevilla me parece de suspenso. Evidentemente, el Sevilla no tiene la capacidad económica para pagar traspasos, pero dentro de los jugadores libres que podías pagar, ni a Alexis Sánchez ni a Pilicueta me genera nada de confianza. Creo que el mismo Antonio Cordón, cuando estuvo en el Betis en una situación económica parecida, igual no era tan desastrosa, pero estaba cerca, fichó a jugadores libres que le dieron posteriormente mucho rendimiento. El mercado del Valencia me parece entre aprobado y dudas. Te voy a decir dudas. Básicamente porque el Valencia ha fichado a muchos jugadores, pero no sé si esa cantidad de jugadores te, te va a dar lo que tenías el año pasado. El año pasado tenían menos jugadores, pero de más nivel. No sé si me estoy explicando. Jugadores como Enzo Barrenechea, que se ha marchado al Benfica, son complicados de sustituir, de mantener. Jugadores como Mosquera, jugadores como Yare, que sí que es cierto que estos dos últimos no contaban demasiado para Carlos Corberán, sobre todo Yarek. Creo que son bajas, son sensibles de recuperar, de sustituir. Han llegado Largi Ramassani, Arnaud Danjuma, Dani Raba, que me parece un fichaje espectacular. Han llegado jugadores como Santa María y un largo etcétera de nombres que creo que colocan al Valencia en ese escalón medio en cuanto al mercado de fichajes. Y por último, el mercado del Villarreal me parece top. Como digo, luego veremos si Villarreal o Español quién es el mejor mercado de la liga, pero el mercado del Villarreal, como digo, me parece top. Ha traído jugadores como Mikau Tachi, ha traído jugadores como Salomón, ha traído jugadores como Thomas Partey, como Santiago Mourinho, Rafa Marín, Renato Veiga, sobre todo Renato Veiga, que es un jugador que te diría que es de un nivel superior al Villarreal, por lo que se ha visto en otros clubes, por lo que Chelsea le valora. Y como digo, el mercado del Villarreal no tiene otro nombre que top. Además, ha traído a Arnau Tenas y, como digo, Santiago Mourinho está rindiendo a la perfección desde ese lateral derecho y compensando con la amplitud y profundidad que te da Sergi Cardona, con Juan Foyth recuperado como central junto a Rafa Marín, a expensas de lo que pueda darnos Renato Veiga, que creo que va a ser muy importante tanto en el central zurdo como en el puesto de doble pivote. Creo que Mikel Utache, a mí personalmente, me genera dudas por el precio que se paga por él, pero evidentemente es un futbolista de nivel que, acompañando a Jose en la punta de ataque, puede ser una muy buena pareja como lleva teniendo el Villarreal en los últimos años. Además ha fichado a Alberto Moleiro, que de momento no parte como titular en el equipo, pero es un jugador que tanto en la banda izquierda como en la doble punta te puede rendir a las maravillas. Repasando lo que son las categorías, creo que están bien colocadas. Quizás te podría meter al Betis en top por el tema de Anthony, incluso al Real Madrid. Creo que lo voy a dejar así. Creo que lo voy a dejar así y vamos a ordenar. Creo que el mercado del Sevilla me parece el peor de todos y lo dejaría así. El Mallorca el segundo peor y a la vez dentro de los suspendidos el que mejor mercado, bueno, el Mallorca el que mejor mercado ha hecho, sobre todo por tema de Jan Virgili y Pablo Torre, que creo que pueden ser, y Kumbula, que pueden ser jugadores importantes dentro de los aprobados.
Me parece que el Girona, el Levante es el peor de todos. Creo que el Rayo le sigue y entre Girona y Oviedo creo que voy a dejar al Girona por delante. Entrando en las dudas, creo que el Valencia es el que mejor mercado ha hecho. Luego le seguiría o la Real o el Getafe. Creo que la Real, luego el Getafe y creo que el Barça ha hecho mejor mercado que el Celta. Entrando con los de gran mercado, creo que el Betis es el mejor, el Elche el segundo mejor, creo que el Real Madrid sería el tercero, luego Osasuna y luego Atlético Madrid. Y en los top, el Athletic Club me parece el peor de todos y entre Villarreal y Español dudo bastante. Dudo bastante. Creo que dentro de sus posibilidades el Español ha hecho un mercado espectacular, pero creo que el Villarreal eleva aún más el techo competitivo del equipo, el nivel medio del equipo. Creo que el Villarreal, en ese sentido, ha hecho un mejor mercado. Y así queda la tier list. Vamos a repasar los equipos en cada categoría. En mercado top he colocado al Villarreal, Real Club Deportivo Español y Athletic Club de Bilbao. En gran mercado al Real Betis Balompié, al Elche Club de Fútbol, Real Madrid, Club Atlético Osasuna y Atlético Madrid. En dudas, Valencia, Club de Fútbol, Real Sociedad, Getafe Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona y Celta de Vigo. En mercado aprobado, Girona Fútbol Club, Real Oviedo, Rayo Vallecano y Unión Deportiva Levante. Y en mercado suspenso, suspendido, Real Club Deportivo Mallorca, Deportivo Alavés y Sevilla Fútbol Club. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el vídeo en el que repasamos los pronósticos que di hace algunas semanas y en el que os digo qué pronósticos cambiaría. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte para poder ver más contenido de este tipo, comenta qué te parecen estos pronósticos, qué te parecieron los anteriores y qué pronósticos darías tú en clave Liga Española. Comparte este contenido a 3 personas que les pueda interesar este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.